Hola a todas y todos, estamos en la primera clase del taller de diseño de videojuegos del programa Tecnofem. Como les venimos comentando al inicio del taller de producción, este es un ciclo de capacitaciones de creación de videojuegos que cuenta con 4 ejes. El taller de producción, que ya lo vimos, el taller de diseño, que lo estamos por ver justamente ahora con el profesor, el taller de arte y el de programación. Así que bueno, comentarles que este ciclo termina recién en diciembre, así que tenemos muchas clases por delante y esta es la primer clase de Game Design. Y está con nosotros el profesor Ricardo Barrios. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Aurelia, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, Ricardo es profesor del Colegio Universitario de IES, quien también está a cargo de la cátedra de videojuegos. Así que bueno, nos vamos a dejar un ratito con Ricardo para que nos cuente y nos se presente, así lo conocemos. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias. Bueno, sí, yo estoy, bueno, en lo que es la parte de Game Design en la carrera. Bueno, estoy a cargo de materias como laboratorio de videojuegos, que es para todo, justamente todo esto lo que es el proceso de Game Design, creación de ideas, también las prácticas profesionalizantes, donde llevamos adelante en la práctica profesionalizante uno, donde llevamos adelante todo lo que es el proceso productivo digamos, la preproducción en lo que es la generación de ideas y llevar adelante un proyecto de un videojuegos. Y bueno, y además, digamos, voy un poco conectado con otros ramos porque también estoy a cargo de la vicedirección en la carrera y bueno, y también fuera de lo que es institucional, también, bueno, trabajo junto a un equipo de desarrollo en lo que es, bueno, poco sí videojuego, pero bastante más en lo que es la parte seria, en lo que es parte de simulaciones y realidad aumentada. Bueno, estoy un poco también a cargo en el game design en esas áreas también. Así que bueno, en lo que respecta a videojuegos, por un lado de eso, también estoy en la parte de la impresión 3D, pero bueno, ya es otro mundo aparte totalmente. Así que bueno, eso es un poco de mi actividad actual, bien. Muchísimas gracias Ricardo por presentarte. Y antes de que comencemos con la clase, vamos a dar las recomendaciones sobre si quieren acceder al certificado, es necesario que completen la encuesta que se encuentra en la descripción del video, que como siempre le decimos, lo mejor es que primero vean la clase, les repasen, lean el material teórico y después comenten y hagan las preguntas que les hacemos para ver si efectivamente han aprendido algo y les ha quedado sobre el tema de la clase. Con el material teórico, aparte de la presentación del profesor y de todo lo que nos explica, le damos también el soporte en un material teórico que es un PDF, que Ricardo se encargó de redactarlo y hacerlo lindo para que nosotros podamos entender todo sobre las clases. Lo van a encontrar también en la descripción del video, así que todo está en la descripción del video. También comentarles que tenemos un grupo de WhatsApp que ya viene arrastrado desde el taller de producción, así que se pueden unir porque dejamos el enlace ahí, así están en contacto con otras chicas y chicos, tanto de todas las provincias, porque tenemos también gente de Córdoba y de diferentes provincias conectados, hablando sobre videojuegos, estando en el grupo de Discord y jugando, obviamente, que esa es también la idea, que se conozcan, creen redes y también, aparte de lo que es la creación de videojuegos, jueguen y estén en contacto constantemente. También recordarles que cualquier duda o consulta, no duden en escribirnos al mail de consultas.tecnospam.gmail.com para sacarse todas las dudas, porque tanto el profesor Ricardo como nosotros vamos a estar respondiéndoles en todo momento. Así que sin ningún problema nos consultan y nos escriben. Ricardo, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? ¿Qué recomendaciones tenemos para empezar este cursado? Bueno, en la clase de hoy vamos a empezar un poquito a ver el rol del game design y bueno, cuál es el proceso, digamos, cómo participa en las diferentes etapas, lo interrelaciona un poco con otras áreas en cada una de esas etapas y después también vamos a pasar a lo que es la parte de idea, la importancia dentro de un proyecto que por ahí muchas veces en un principio se la tenía un poco menospreciada, por decirlo de cierta forma, así que vamos a ver un poco ese proceso de valoración que ha llegado a tener a lo largo de la historia tampoco vamos a hacer mucho, no vamos a meter mucho en la historia, sino va a ser un repaso cortito, medio nostálgico para algunos, y vamos a ir viendo un poquito esto de la importancia que está teniendo la idea hoy en día en la industria,
como para digamos, ir cerrando un poco la clase, algunas fuentes de inspiración, vamos también un poco a ver, que eso ya nos va a empezar a catapultar a la siguiente clase donde vamos a hacer un tallercito de ideas, eh, que está bastante, bueno, que siempre nos resulta bastante interesante con los alumnos hacer actividades de ese tipo. Así que bueno, también como bueno, bien vos decías, los invito a que nos mantengamos en contacto, que después manden esas consultas por mail. Yo también les voy a dejar algunas actividades si les interesa ir haciéndolas aparte del cuestionario, para que las puedan llevar adelante y, bueno, me las envíen y vayamos teniendo un poco de feedback en base a ver cómo va ese avance de la aplicación. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver en esta clase del día de hoy. Ricardo, si no me equivoco, ya hemos visto los roles de todo el proceso de la creación de videojuegos con la profe Natalia. Y el diseñador es aquel soñador, ¿no? Aquel que ve las cosas y trata de idear un juego y desde lo más utópico hasta lo más real para llegar a hacer un buen contenido y una buena historia en los juegos. ¿Es así? Sí, exactamente de lo que vos decís. Y de esa parte me gusta mucho esto que decías, por esto de soñador, porque esto es algo que también me gusta mucho reforzar, porque en este rol muchas veces muchos dicen, ah, no, yo no soy creativo, a mí no se me ocurren ideas inteligentes, a veces se me ocurren ideas lindas, interesantes, y eso no es verdad. Eso lo quiero aclarar ya del momento cero, antes de arrancar, porque está muy bueno esto que bien vos decís, que esta parte del rol, porque muchas veces nos pasa que todo el mundo, de hecho, la mayoría de mis alumnos encaran la clase es como diciendo, bueno, acá a mí no se me cae ni una idea, no sé qué estoy haciendo, y después se dan cuenta que empiezan a crear ideas cuando vamos viendo sobre todo esas actividades para creación de ideas, y los veo empezar a delirar, soñar, empezar a tener ideas de juego, y me termina con unos proyectos, como yo les digo, esto que no quede en un papel, o sea, esto tiene que terminar siendo un juego. Y muchas veces los chicos en las siguientes etapas de la carrera los empiezan a poner en práctica y llevan adelante esos proyectos, cosa que está buenísimo. La verdad que, bueno, eso está bueno. Y bueno, esta es la parte del rol que por ahí le digo, por ahí en un principio muchos lo ven así como un poquito de lado, como hay muchos que son muy apasionados por esta actividad, por ahí son, de cierta forma son un poco los menos, pero después se encuentran que es un rol lindo para ejercer también. Y eso es lo que nos encanta, Ricardo, de ayudarlos a abrir la mente y motivarlos y sacar ese tema de la imaginación, de la creatividad y todo adelante, porque también es una de las herramientas que tenemos y necesitamos, es el soñar, el tener como cierta creatividad y motivación para hacer algunas cosas. Así que con eso lo vamos a dejar al profesor Ricardo a que nos explique la clase de hoy sobre el rol del diseño, del diseñador y a quién es el soñador de todo el proceso de los videojuegos. Ricardo, te dejamos la Bueno, clase libre para que nos expliques. bárbaro. Bueno, entonces voy a comenzar con la presentación directamente, así me va haciendo un poquito de soporte y ya les voy adelantando a todos que el apunte viene de la mano, o en realidad la presentación la hice muy de la mano del apunte. Entonces, se van a encontrar que a medida que avancen con el, digamos, que avancen con el cursor del apunte y vayan viendo la presentación y si van siguiendo la clase, está todo bien alineadito, así nadie se pierde y bueno, y los contenidos le quedan de soporte adecuadamente. Bueno, esta es la clase uno del curso de Introducción a Game Design. Como les decía, acá les voy a mostrar objetivos generales de lo que vamos a recorrer en las cuatro clases. Los dividí en cuatro objetivos generales de este curso en función de las clases, ¿no? El primero, vamos hoy a tratar de comprender el rol de Game Designer a la hora de crear un videojuego. Sí, eso es lo fundamental, ¿no? De hecho, también acá traje algunos ejemplos de game designers bastante reconocidos en la industria, diría los más conocidos, tanto mujeres como hombres. Eso también es algo que está bueno desmitificar. Vamos a llegar a ver de que muchas veces se cree que solamente en su mayoría hay hombres y después nos vamos a encontrar en la industria que hay mujeres muy importantes en la industria, que eso está buenísimo, porque por ahí en realidad acá no se nota mucho eso, o no se visualiza a veces eso, pero a nivel mundial es genial que hay mucha paridad en lo que es desarrollo también, en el rol de la mujer y el hombre. Después vamos a ver técnicas
bien, que nos ayudan a crear ideas novedosas. Es lo que nos queda para la próxima clase, el taller de creatividad, que vamos a ver algunas técnicas, algunas digamos, si bien hay muchas, algunas de las que más se usan, o también algunas que a mí me gustan porque son técnicas que ayudan a crear esto, ideas novedosas y salir un poco, romper un poco el molde, ¿no? Y que las usamos bastante nosotros. Lo que nos queda después en la clase 3 es conocer el proceso para dar forma a la idea y convertirla en un potencial proyecto de videojuego. O sea, ¿cómo hago para pasar de decir, bueno, tengo una idea, a esa idea poder darle una bajada a un proyecto en realidad es un concept doc, un documento que nos ayude a ampliar esa idea, a pensarla en un proyecto y que tengamos bien divisado todos los frentes para poder presentarlo y en muchos casos conseguir inversores, publishers, bien, a donde querramos llegar con esto, con esta idea, o a presentarla ante el mismo equipo, bien, para poder convertir esa idea en un proyecto y del proyecto a directamente un videojuego en sí, ¿no? Y la última parte, que es muy importante, que es donde digamos, vamos a ver el porqué de todo también, es vamos a conocer la documentación necesaria para llegar a convertir nuestra idea en un videojuego, bien, o ya vendría a ser ya pasamos a la etapa de idea proyecto de un videojuego, en lo que es hacer un GDD, Game Design Document, que es un documento madre en todo lo que es el desarrollo del juego, porque es un documento donde uno agarra la idea que uno tenía y la va desmenuzando y empieza a describir cosas como desde el personaje, lo que se me ocurrió puede ser un personaje, hasta todos los detallitos, cuánto van a ser los puntos, cómo van a ser los escenarios, cómo van a ser las historias, todo se detalla en el CGD y es muy simple de llenarlo. Yo lo que recomiendo en esta etapa que estamos eh, es trabajar con lo que sí, si vamos haciéndolo y le voy ofreciendo la posibilidad de hacer las actividades y que podemos tener un feedback en base a eso, se las puede ir viendo y corrigiendo. eh, lo que sí, les recomendaría trabajar con algún sistema tipo Google Docs que permite almacenamiento en la nube o también en Word Online y que les da un poco también de fiabilidad para que no se pierda el documento y que también tiene una opción de versionado, esto de poder guardar varias versiones previas si por ahí en algún momento hicimos algún cambio que pueda perjudicarnos. Están muy buenos esos documentos, no quedarnos solamente con el documento del clásico Word en la compu, ya podemos evolucionar un poquito más en base a eso también. Bueno, primer tema, la clase uno, bien, el tema central de hoy, la introducción al Game Designer, cuál es el proceso de desarrollo para un videojuego, que en realidad es la primera etapa en lo que es idea, y vamos a ver un poco de lo que es proceso productivo en interrelación con otras áreas que intervienen en el proceso. Bien, vamos a ver un poco esto del Game Designer, cómo se va interrelacionando con los demás, porque esto es una actividad eh, en equipo, entonces no nos podemos pensar como game designers independientes y que no vamos a relacionar con nadie. Bien, eso también hay que cambiar. Así que bueno, vamos a empezar con el primer punto el primer tema más interesante, que es básicamente qué es ser un game designer. Bien, este rol, que es cumplir con este rol, que de cierta forma se visibiliza como el rol más importante dentro del proceso de desarrollo de un videojuego. Bien, pero bueno, ¿qué es el game designer y qué es lo que hace? Acá, como bien lo describo, es quien idea el videojuego, bien, esa persona que tiene en mente la idea, la desarrolla y lleva adelante, bien, acompañado de un equipo de profesionales de diversas especialidades, bien. Si lo desglosamos un poco, bien, y lo vamos viendo parte por parte, que es un poco también lo que vamos a ir viendo hoy, cuando hablamos de game designer es quien idea el videojuego, básicamente es quien tiene la idea. Y si lo desglosamos en etapas, en que lo vamos a ver, la primera etapa es quien tiene esa idea principal en un principio, ¿sí? Y le empieza a dar bajada y a separar con otros profesionales en lo que es el arte, lo que es la programación, ¿bien? Ver esos límites y hasta dónde se puede llegar. Entonces es quien piensa esta idea, ¿bien? Es una persona que, bueno, la va a llevar en mente, ¿bien? La desarrolla, bien, para adelante,
va controlando que en el proceso productivo se esté llevando lo que él piensa, ¿bien? Y siempre va acompañado de un equipo de profesionales de diversas especialidades porque tampoco uno puede creer que pueda hacer todo. Si bien hay gente que hace el trabajo de hombre orquesta muy bien a la hora de hacer un videojuego, y la verdad que es admirable cuando hay personas que hacen todo, ¿sí? Todos ellos solos, los hay. Bien, y hay muchos iluminados que llegan a ser grandes productos haciendo esto. Siempre es importante, digamos, ser consciente que la realidad es lo mejor es apoyarse con un equipo de otros profesionales. De hecho, justamente, por ejemplo, a mí me pasa, yo soy una persona que también sé un poco de modelarse, digamos, también desarrollo el rol de artista y de cierta forma en alguna época programaba, entonces dejé de lado y dije, bueno, vamos a asumir que uno tiene que hacer un rol, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de mis compañeros con los que estoy trabajando, justamente como les comentaba ahora en un proyecto, un simulador, me afiancé, bueno, en un diseñador, digamos, un modelador 3D que es un grosso para mí y, bueno, trabajamos juntos. Afortunadamente tengo la dicha de que los chicos que me acompañan puedan, digamos, puedan sumarse a esta locura y bueno, también con un programador que es un grosso, un especialista en la materia, ambos dos, y bueno, es un poco eso, ¿no? Hay que tener rienda suelta a poder trabajar con otros y dejar que los otros también hagan, bien, porque esto de estar acompañado de un equipo de profesionales es eso, el game designer puede tener la idea, pero después tiene que darle la bajada, tiene que ser un artista que diseñe los bocetos, bien, o uno los puede diseñar, pero bueno, el otro va a generar el concepto principal del arte, un programador nos va a decir hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar, qué podemos llegar a crear, qué podemos mejorar un poco también de esto, porque también eh, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Uno no, a pesar de que tiene la idea, también es algo que hay que desmitificar un poco. El game designer puede tener la idea, pero no sabe el 100% de todas las áreas. Entonces siempre es importante trabajar con otros especialistas en otras áreas, generalmente arte y programación, y bueno, y también producción, porque nos puede decir comercialmente qué es lo más eficiente hacer para que nuestro juego llegue a ser un éxito. Entonces, siempre es bueno apoyarse en ellos porque, digamos, ellos también van a aportar cosas a nuestra idea y también le van a dar un poco de forma a esta idea, ¿no? Siempre es muy buena esta interrelación porque como les digo, por ahí un programador uno cree que algo no se puede hacer, el programador te dice, sí, puedo hacer esto y mucho más. Y entonces ahí es donde tu trabajo se potencia, ¿bien? O cuando vos pensás decir, bueno, no, ya mi juego lo voy a hacer con este tipo de forma de comercializarlo, de venderlo, y de repente el productor te dice, no, pero podemos hacer esto, 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 que comercialmente también es eficiente. Bien, entonces logramos un videojuego ya a un nivel más producto, mucho más cerrado. Bien, entonces bueno, si partimos entonces de la base, es quien idea el videojuego, bien, quien tiene en mente esa idea. Hay algunos roles muy cortitos que también el game designer puede hacer, o un game designer cuando está empezando también puede llegar a ejercer, que seguramente han escuchado por ahí, es el de level designer. Bien, o sea, cuando decimos game designer, estamos diciendo diseñador del todo, bien, de todo el juego. Pero también, vuelvo a lo mismo, necesitamos otros que nos acompañen. Entonces digo, necesitamos un level designer, el diseñador de niveles, que son, digamos, las patas que nos van a ayudar a llevar adelante el proyecto. ¿Sí? La realidad es cuando un proyecto es grande, el game designer no da abasto para hacer todo. Bien, a ver, para darles un par de ejemplos. Hay juegos que son los conocidos como AAA, que son los juegos que están en el top del mercado, bien, de las grandes empresas de la industria. Esos juegos que ustedes ven que son muy grosos, cuestan millones y tardan años en salir, son juegos que los desarrollan en un equipo de 700, 800 personas, ¿sí? Entonces, un game designer, si ustedes van a ver la longitud del juego y la cantidad de cosas que hay pensada dentro del juego, no puede pensar todo solo. Entonces, por eso se apoya de los level designer, o podríamos decir, si lo llevamos a una comparación, que siempre me gusta poniendo, equiparando un poco con otras actividades que son más populares, y que todo el mundo lo tiene más en el colectivo imaginario más claro, podemos compararlo con el director de cine y con los asistentes de dirección, que son los que le van ayudando un poco en otras áreas. Bien, entonces o también lo podemos llevar en el caso como los arquitectos cuando diseñan un edificio y bueno, también tienen otros, le van ayudando a planificar otras partes, ¿no? En el videojuego pasa lo mismo. El game designer puede tener la idea general, pero cuando vamos a desarrollar los niveles o mundos con varios niveles,
necesitamos a alguien que haga esa partecita chica, ese trabajo sucio en los niveles chiquititos donde planifica cómo va a ser la jugabilidad. Y cuando digo jugabilidad son las acciones que el usuario puede tener en el juego, cómo va a ir jugando el usuario en ese nivel y bueno, lo diseña en completo el level designer, ¿bien? Entonces game designer es como que se desentiende un poquito de esa parte y siempre van en contactos, pero cada uno de los level designers, que suelen ser varios, son los que se encargan un poco de esas tareas, ¿bien? Entonces si lo desglosamos un poquito por ahí, también llegamos. Bueno, vamos a ver ahora el caso de algunos game designers exitosos, ¿sí? Esto es como que hago un parate en esto que les venía contando, tomamos un poquito de aire y vemos algunos gente que puede ser muy inspiradora y gente que seguramente, de las cuales han jugado algunos juegos sin saberlo quizás, ¿no? Bueno, Shigeru Miyamoto, el primero que tengo acá a mi izquierda, bien, que tenemos izquierda de pantalla, uy, me pasé. Es considerado el padre de los videojuegos modernos, ¿bien? Y ahí también hago una creación. ¿Por qué juegos modernos? Y juegos modernos vendrían a ser de una tercera generación de consolas para acá, tercera, cuarta. Bien, allá lo que se empezó a jugar a fines de los 80, principios de los 90. Bien, ¿por qué? Porque él es el creador de Super Mario. Bien, creo que la mayoría de la humanidad lo ha podido jugar, ¿no? Super Mario, que es un juego que la verdad que también por eso también se lo considera un poco padre de los videojuegos, porque si cuando uno analiza en el rol de game designer, y de hecho todo lo que vamos a ver aplicado en estas clases, a mí me encanta por Super Mario Bros. Sobre todo es un juego que es el ejemplo de todo lo que está bien en todas esas partes, ¿no? Es como que siempre es todo súper aplicable a eso y es un juego que es muy amplio en ese aspecto. Entonces se llega a ver muy bien el trabajo del game designer, ¿no? Bueno, él hizo Donkey Kong, Mario, bueno, acá bien está The Legend of Zelda, bien, súper conocido. Y fíjense que es una persona que está en Nintendo desde el 77. Bien, la verdad que en ese aspecto, es una persona que muchos lo tienen muy bien considerado en la industria, por supuesto, ¿no? Después está Hideo Kojima, ¿bien? Es el ex vicepresidente de Konami y mucho nada más y nada menos que game design y productor de lo que es Metal Gear, bien, esta saga que tiene una cantidad impresionante de versiones de juegos, bien, él estuvo al frente y siempre ha sido un tipo muy conocido. Y bueno, el último suceso por ahí, bueno y no bueno, fue que intentó hacer un Silent Hill de allá por 2015 y lo cancelaron. En algunos casos se tomó mucho renombre este proyecto porque participó uno de los actores principales de Walking Dead, el que hace de Daryl, y bueno, que no me acuerdo ahora el nombre específicamente del actor, pero bueno, ese fue uno de los proyectos que todo el mundo estaba esperando y bueno, no pudo llegar a ver luz. Bien, después tenemos bueno, Carol Shaw, que es la primera mujer diseñadora de videojuegos, fue considerada, ¿sí? Esta foto es del 83, claro, bien. Ella trabajó para Atari y fue la de las primeras desarrolladoras en juegos para 2600, que fue esa clásica consola que muchos se recordarán que tenía el joystick era una cajita con el palito, el clásico clásico. Fue una de las primeras grandes consolas de éxito a nivel comercial y ella era la que, bueno, en muchos casos hacía game design, en otros casos programaba bien para esos juegos, bien, y creaba muchos de esos juegos. Hasta que pasó para Activision. Bien, hizo un par de cambios de empresas, pero bueno, fue uno de los casos más reconocidos. Y como les digo, ha tenido mucho reconocimiento en la industria, es muy conocida porque, digamos, fue la primera mujer diseñadora de videojuegos que encima estuvo, digamos, antes no había mucha posibilidad de haber empresas chicas o grandes, o sea, estabas en las grandes ligas o no, y ella lo logró bien, si llegamos al punto de, como les decía, en este caso, de hablar de game designers exitosos, tanto mujeres como hombres, ¿no? Y Jade Raymond también es otra de las, digamos, también de la era moderna de los videojuegos, también es otra de las líderes y una de las grandes mujeres de la industria, porque, fíjense, ella lideró Electronic Arts Montreal, bien, EA Montreal, que bueno, aparte de eso, estuvo en el diseño y en la producción de Assassin's Creed, Watch Dogs 1 y de Sims Online. Y si vemos un poquito, no son de la misma industria, de la misma empresa todos, ¿no? De hecho, son de dos grandes empresas. Entonces, ella, digamos, fue el gran pase
porque ella cuando estaba en Ubisoft fue el primer gran pase de la industria que fue también el que marcó un hito, lo que hizo un poco ella, ¿no? Porque estar, por ejemplo, ella creó, ella fue la fundadora de Ubisoft Toronto, si mal no recuerdo. Sí, Ubisoft Toronto que digamos, en eso Assassin's Creed, igual todo, ya te dice todo, y de repente se pasa a Electronic Arts y lideró EA Montreal. Entonces, ese pase de las dos grandes empresas fue como, llamó mucho la atención, o sea, digamos, se pensó casi, y ahí empezó en realidad a visualizar lo que estaban haciendo un poco las empresas, ¿no? El pase de ella visualizó un poco esto de que ya se empiezan a jugar los game designers dentro de la industria, los grandes game designers, se empiezan a jugar a un nivel como pasa con los directores de cine cuando pasan de una compañía cinematográfica a otra. ¿Sí? En la industria del videojuego está pasando un poco eso. Y bueno, de hecho, muchos se quieren pasar a la industria del videojuego por el éxito arrollador que tiene, o sea, la facturación que tiene un juego en muchos casos es muchísimo más alta que una película. Entonces, todos lo tienen muy en cuenta eso y muchos se quieren pasar, ¿no? De hecho, gente que está en el arte, bueno, en lo que es la dirección de cine y demás, se pasan al desarrollo de videojuegos y a la industria le viene, pero súper bien que eso pase. Bien. Bueno, este, esta pausita cortita, bien, era solamente para esto. Quería, digamos, ya que estamos hablando de Instagram, ver gente súper exitosa en la industria, que también vean que no solamente, como siempre se piensa, y son hombres los que están en la industria, porque hay muchísimas mujeres. De hecho, también, no recuerdo ahora el nombre, pero Uncharted tiene una game designer también y productora al frente. Bien, hay muchos grandes éxitos de la industria que tienen mujeres al frente y eso es genial, ¿no? De hecho, lo que pasa con el consumo de videojuegos, y a nosotros nos pasa un poco en la carrera que estoy también ahí dirigiendo. Nosotros en Argentina muchas veces vemos que hay muchos varones gamers y en realidad hay muchísimas mujeres gamers. Y lo que no le hacemos es visibilizar muchas veces eso o no pasa en el colectivo, ¿no? Pero en el colectivo imaginario de gente pensar que hay muchas mujeres en la industria. Para que se dé una idea, en el consumo de videojuegos a nivel mundial está ahí. 48 a 51, 52, bien, se va subiendo 2% más, 2% menos el consumo entre los países, entre hombres y mujeres que consumen videojuegos, para que se den una idea, ¿sí? Eh, en lo que es consumo de videojuegos pasa eso, mitad y mitad, no es como se piensa que son todos varones y un par de mujeres jugando videojuegos, ¿sí? Y eso se viene dando hace muchos años, ¿sí? Y eso está genial, bien, y lo mismo está pasando en el desarrollo. De hecho, nosotros empezamos con una carrera hace 10 años, donde eran todos varones al principio. Y después en el segundo o tercer año se empezó a incorporar una o dos mujeres y hoy ya tenemos en algunos casos 30% de mujeres eh, que forma parte de la currícula normal en los ingresos y demás. Entonces eso es bárbaro también, ¿no? Ver cómo, digamos, vamos rompiendo el hielo y van entrando muchas mujeres a la industria que aporta muchísimo porque es un punto de vista muchas veces diferente, muy fresco y eso está genial. ¿No? Esto también de que podemos participar todos con una igualdad que queda bárbaro eso. Así que bueno, nada, eso, quería mostrarles que hay grandes game designers que son súper famosos y súper conocidos y nosotros por ahí a veces no los tenemos en cuenta, ¿no? Y acá voy a hacer también otro parate antes de continuar con lo del game designer. ¿Mm? Esto de ver el game designer versus el artista gráfico, ¿sí? También vamos a desmitificar un poco esta confusión que muchas veces ustedes ya lo tienen claro porque estuvieron también teniendo el taller de producción. Pero siempre la gente cuando escucha game designer, ¿bien? Escucha la palabra diseño, la confunde con el diseñador que hace la parte de gráfica, ¿no? Entonces, eso es lo que por ahí muchas veces lleva a la confusión. Muchos dicen, quiero ser game designer. Buenísimo, hay que plantear la idea, sacamos el Word. Dicen, no, pero yo quiero usar Photoshop, me dicen los chicos. Y ahí tenemos que darle un poquito a la bajada a la realidad y decirles, no, chicos, esta parte no tiene nada que ver con el arte, ¿bien? Entonces, bueno, esta tablita que también está en el apunte, bien, y para repasar un poquito estas tareas de Game Designer que fui comentando en todo este rato, bien, el Game Designer es el líder del juego, bien, por lo general es que lidera el juego, bien, perdón, el ideador
faltó de poner líder, ideador y líder de juego. Bien, el artista gráfico crea el concepto de arte, y cuando hablo de concepto de arte, estoy hablando de inventar los personajes y los escenarios al punto de vista de imaginar lo que el game designer está diciendo para darle el nivel artístico, y muchas veces esto se empieza a hacer en bocetos digitales o a mano, bueno, cuáles son la estética que va a tener el juego. Cuando estoy hablando de crear el concepto de arte, es la estética que va a tener el juego. Primero, desde llegar a la forma, y después en el color y el diseño, ¿no? Bueno, el game designer diseña las mecánicas del juego, ¿bien? Y cuando hablo de mecánicas de juego, ¿bien? También voy a hacer una aclaración acá cortita. Recién hablaba de jugabilidad, que es lo que el usuario puede hacer, las acciones pequeñas que el usuario puede hacer en el juego. Correr, saltar, disparar, bien, abrir puertas. Eso vendría a ser a nivel jugabilidad las cosas que el usuario puede hacer. Y cuando hablo de mecánicas, es lo global, ¿sí? Como por ejemplo cuando digo, bueno, em, esto es un juego, supongo yo digo, este es un juego de disparos, ¿bien? Entonces, el jugador, digamos, cuando yo planifico la mecánica, digo, bueno, va a ser un juego de disparos, también va a poder conducir autos, va a poder pilotear aviones, bien, esas grandes acciones globales son las mecánicas, digamos, también tomamos el conjunto de todo lo que se puede hacer en el juego, hacer a nivel acción es la mecánica del juego, ¿bien? Entonces, por eso hablo de que el game designer diseña esas mecánicas. Bien, acá vamos a hablar del artista gráfico, diseña personajes, escenarios y objetos que serán parte del videojuego, como bien decía recién. El game designer, por otro lado, da sentido y unidad al juego, bien, en respecto a las acciones que se pueden llegar, y también yendo un poco a la parte de la historia, ya en una etapa de producción, bien, junto al guionista, ¿no? Y después, por otro lado, dirige el proceso de desarrollo de videojuegos. Este es una parte importante que por ahí puede llegar a haber grises acá, porque por lo general quien tiene la idea lo dirige, por lo general. Pero a veces no es el que tiene la idea que lo dirige, bien. Pero el game designer es básicamente en su rol el quien va a hacer, tomar va a dar las riendas de la dirección del proceso de desarrollo, porque es quien custodia que el desarrollo del juego, ¿sí?, se adapte a lo que se había ideado, a la idea principal. Entonces, el game designer tiene que hacer ese proceso digamos, esa dirección en un proceso de desarrollo, ¿bien? Entonces, esa es una custodia muy importante que le toca hacer. Y por último, al artista gráfico, en cambio, le toca ilustra o grafica todas las instancias del juego. Cuando digo ilustra o grafica, también podría agregar modela, bien, porque artistas gráficos o artistas visuales son los que crean todo lo que nosotros vemos de la interfaz gráfica del juego, ¿sí? Entonces, esto del artista bien ilustra también, hay varias etapas. Está el director de arte, que es el que crea todo el arte y el que dirige y controla que todo se dé según lo planeado, y los ilustradores, bien, eh, diseñadores de interfaz, diseñadores UX, modeladores. Bien, tenemos un par de artistas más metidos ahí en esa instancia. Bueno, seguimos adelante con esto de las tareas del game designer. Bien, el game designer, y seguro esto lo vieron en la parte de producción, como me comentaba Noelia anteriormente. Me pido disculpas que justo me agarro un poquito de todo, porque esto de venir dando clases de corrido también te cansa un poquito la voz. Bueno, si lo separamos en las tres etapas: preproducción, producción, postproducción, ¿sí? En la preproducción, como decíamos, cumple el rol del visionario. Cuando hablamos de visionario, es la persona quien tiene la idea. El visionario es quien tiene esa idea, el creativo, bien, que piensa en esa idea, y ojo, que puede llegar a ser un artista también, ¿sí? No necesariamente un visionario tiene que ser alguien específico del rol del game designer, ¿bien? Muchas veces pasa que hay artistas muy creativos y que se les ocurre una idea de un juego, y cuando se trabaja en equipo, en la etapa de preproducción, estoy diciendo antes de sentarnos a hacer el juego o antes de tener una aprobación para que ese proyecto se convierta en juego, en la etapa creativa, el rol del visionario lo puede cumplir cualquiera prácticamente, ¿sí?
Y esto no desmerece la profesión, nada que ver. Bien, al contrario, esto lo potencia, porque como les digo, hay muchos artistas que tienen mucha visión creativa para pensar en un juego. Entonces, ¿qué pasa? Lo pongo en situación de que pasaba hace poco, me contaban en un estudio de desarrollo incluso acá local. Ellos se sientan a hacer rondas de generación de ideas, ¿no? Entonces usan distintas técnicas, van generando muchas ideas y las van guardando. Y por ahí hay una que está muy potencialmente buena para desarrollar y la llevan adelante. Y las otras no la descartan, ¿sí? Entonces las otras van guardando una carpetita y la van teniendo ahí como para de vez en cuando potenciar alguna otra idea, ver qué se pueda llegar a retomar. ¿Sí? Entonces, pero estas rondas de creación de ideas en etapa de preproducción las toman todo el equipo. Entonces hay artistas, hay programadores. Bien, entonces por ahí la idea troncal o el concepto central del juego, quizás se le ocurrió a un artista, a un productor, a un programador. Bien, entonces, como les decía, este rol puede en un inicio tomarlo otro, del visionario. Por eso hablamos de visionario, quien piensa la idea. Obviamente se apoya en un game designer, bien, o el game designer se asocia con este visionario en esta primera etapa para captar la esencia de esa idea, para potenciar esa idea, ¿sí? Pero, digamos, ya cuando culmina esa etapa de preproducción, bien, con un documento que vamos a ver en la clase 3, que es el concept doc, ahí ya pasa una etapa de producción y ahí sí es el game designer quien tiene que tomar las riendas del proyecto, ¿sí? Porque va a tener que hacer el Game Design Document, como acá bien lo digo, en la etapa de producción, genera el Game Design Document que vendría, digamos, por llevarlo a importancias en otras áreas, o comparación, podríamos decir que es como los planos para un arquitecto cuando va a desarrollar una casa o un edificio. Entonces, el Game Design Document para nosotros es igual de importante. Y una vez que diseña ese documento, el game designer, ¿qué hace? Tiene que además seguir el control del proceso del desarrollo del juego y controlar el proceso de desarrollo de que se ajuste a lo que él pidió, porque ahí también se involucran los level designers, ¿bien? Y ya después en etapa de preproducción ya nos encontramos con que, digamos, desde este punto, ¿bien? Él ejerce, digamos, lo que debería ser el control que el juego, si bien, desde el control hace de controlar que estén cumpliendo las expectativas del jugador, ¿bien? Ya en postproducción, o sea, el juego ya salió. Bien, controla que lo que él pensó, la idea principal, cumpla esas expectativas del jugador. Puede ser una etapa de beta, bien, una etapa beta, que es la etapa de pruebas, digamos, ¿no? Y por ahí algunas pruebas públicas o pruebas muy masivas. Ya que se prueba con jugadores. Entonces ahí se busca controlar que cumpla con las expectativas. Entonces el game designer dice, a ver, bueno, yo tenía esta idea, se lo doy a los jugadores. ¿Está generando esa sensación? Por ahí capaz que no. Entonces, hacemos unos pasitos para atrás en el equipo y decimos, bueno, aumentamos la dificultad. Hacemos esto, hacemos aquello, agregamos un par de jugabilidad, de jugabilidades nuevas. Modificamos las jugabilidades actuales para que generen las sensaciones y cumplan las expectativas del jugador, que es para quien hacemos el juego, viene el objetivo principal del juego. Entonces, muchas veces, por eso el rol del game designer es importante, porque es también el que está en el feedback de a ver que cumpla las expectativas de ese jugador. Bien, entonces, como les decía, esta parte es sumamente importante porque si no lo cumple, tengo que empezar a hacer unas vueltas de rosca ahí, tiki, 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 ajustando para que el juego se adapte a lo que el jugador requería. Bien, bueno, también en este caso, bien planifica mejoras o agregados. Una vez que ya el juego empieza a ver mejoras o agregados de contenido pago o no, bien que le va a ir haciendo el juego, bien para que el público se mantenga activo, porque si yo largo un juego, lo dejo planchado como está y no hay ninguna mejora, y puede que se nos pierda mucho público, pero si en cambio ese público se está por ir y de repente apareció una actualización, nuevos niveles y cosas nuevas, te lo mantiene fresco. Por eso fíjense que ahora los juegos muchas veces, como pasa con Fortnite y muchos otros juegos más, están hablando ya de temporadas. Te lo dan gratis, te dan por temporada, vos podés pagar microtransacciones, cositas chicas. Bien, por ahí, en vez de pagar un juego de 5.000 pesos, decís, bueno, pago 200, 300 pesos, tengo muchas mejoras visuales. Y de repente se renueva el mundo y todo nuevo, bien, en una temporada nueva, y eso lo mantiene fresco al juego. Por eso tiene jugadores que tienen mucha.
digamos, prolongación en el tiempo contra otros juegos que juegan desde 2 o 3 meses y se acabó, ¿no? Bueno, otra cosa es promocionar el juego, esto es muy importante. Me pasó hace unos años que estuvimos en la E3, E3 en Estados Unidos, es el evento, digamos, de prensa más, muy de prensa más importante en la industria del videojuego, ¿no? De prensa. Entonces todas las principales empresas llevan a mostrar sus juegos, pero también, bueno, es cerrada la prensa, ahora se empezó a abrir al público estos últimos 2 o 3 años, pero ahí de hecho me ha tocado estar con game designers, en ese caso, bueno, sobre todo fuimos al boot de Electronic Arts y estuvimos hablando con el game designer de lo que era Need for Speed, entonces, bueno, pudimos tener un poco de feedback con ellos y promocionaban el juego y nos contaban las mejoras y lo veíamos que estaba ahí entre la gente, ¿no? Y bueno, es la cara visible, como los que les mostré recién, son caras visibles que todo el mundo los conoce. A ver, de las 700, 800, 1000 personas que trabajaron en un proyecto, él es el que se destaca, porque él tuvo la idea, ¿bien? Y él es la cara visible del juego, ¿bien? Como bien lo digo acá, es la cara visible. O sea, si nosotros pensamos en un Mario, no pensamos en todos los que trabajaron atrás en arte, porque sería muchísimo, sería imposible, pero sí sabemos quién fue el que lo ideó. ¿Bien? Entonces, por eso les digo, es un rol muy importante, porque de hecho en un principio empezás en el under y después terminás siendo la cara del juego. También hay que tener un poco de eso, ¿no? Ten un poquito en cuenta eso. Bueno, vamos encarando los últimos minutitos ya, porque bueno, vamos a dejar el último minutos también para una actividad y cositas. Seguro corto un poquito antes esto y lo pasamos a algunas cositas para la otra clase que sí, digamos, van muy interconectadas la 1 y la 2. Y vamos con la importancia de la idea en un proyecto. Bien, seguimos hablando de ideas, seguimos hablando de lo que genera el game designer. Bien, entonces pensamos en esa idea y quiero que sepan que no toda la vida fue importante la idea. Por eso yo les decía algo de la evolución, algo un poco, pensar un poco en el tema histórico de siempre fue importante este rol, ¿bien? Y no, la verdad que en un principio no. Digamos, hay que ser realistas que en un principio la idea había que hacer un juego, punto. ¿Bien? En los comienzos de la industria, la idea era secundaria hasta que marcó la diferencia y ahí explotó un poco más los juegos. Fíjese que si vamos a la prehistoria de los videojuegos directamente, al Pong, el primer videojuego comercial, está bien que hubieron un par que fueron muy de proyectos que estuvieron, proyectos de ciencia en la universidad y demás. El primer juego que terminó siendo comercial fue el Atari Pong en 1972. Bien, la primera consola de sobremesa que se comercializó. Había empezado también un poco antes en los fichines, por decirlo así, de las universidades. Bien, entonces el Pong en 72 fue el primer juego y, digamos, la mecánica digamos, era mover las barritas para arriba y para abajo y hacer que la pelotita rebote. Se acabó. No había mucho más por hacer. Era la base de qué? Del tenis. Bien, si la pelota pasaba a la raza del fondo, pobrecito, punto. Bien, y no pegabas positivo por los dos, punto, listo, se acabó. Bien, eso era todo. Y los primeros juegos de la primera generación de consolas y la segunda y las primeras dos, eran basados en juegos de deportes. Teníamos uno que era el primer juego de color, fue un bowling, bien, y digamos, los primeros juegos eran por eso, ¿no? No estamos pensando en una idea de un juego, eran juegos replicando acciones cotidianas que eran deportes. Bien, de hecho, había un juego de hockey también, con lo mínimo que ven ahí, cuadritos y puntitos de todos colores. eh, pero eso era todo, entonces no era una importancia la idea, lo importante era hacer algo interactivo y la gente compraba la consola y jugaba tiqui, 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 tiqui todo el día. Bien, había juegos de deporte, había 3, 4, 5 juegos, no había más, pero se jugaba eso. Y era muy importante porque salió el juego. Después empezaron a dar cuenta de algo ya. Empecemos en el 82 con el Pitfall Harry de Activision, bien, que salió para Atari 2600, bien, la primera consola así, más popular. Ahí se empezó a pensar en la idea, bueno, pero pensemos en un juego que tenga una idea creativa, bien, de que el personaje tenga que hacer algo, ¿sí?
Bueno, también en el medio salió el juego de T, que fue el peor fracaso de la historia de los videojuegos, pero lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Pero habían ideas, se empezó a pensar en ideas, empezó a pensarse en aventuras, ¿sí? Se empezó a pensar en juegos de marcianos, ¿bien? Se empezó a pensar en muchas ideas de juegos y se empezó a valorar mucho eso. Dentro de ello era medio Super Mario y pasaron en Sonic y en muchos otros juegos más. eh, bueno, Zelda, que hay un trabajo de diseño de juego. Bien, pero en el medio, a la par, y una escalonada de los gráficos. Fíjese que ahí en 10 años pasamos de tener algo plano de arriba a tener algo plano, pero visto de costado, con algunas ideas de perspectiva, bien, como para simular un poco de profundidad, pero tenemos colores y puntitos más chicos que nos permitían interactuar. Entonces, y ya tenés otras mecánicas, entonces ya era otra cosa, bien, ya empezó a mejorar la capacidad técnica. Y en estos años vino mejorando mucho, que hasta que a fines de los 90, principios del 2000, ya empezamos a tener juegos de cada vez calidad gráfica escalonadamente muy superior al anterior. Entonces el jugador en esas épocas también empezó a ver el juego como que lo mejor que podía tener el juego de un juego a otro era era que había mejores gráficos. Bien, eso sigue creciendo, no para, no va a parar hasta que no veamos algo absolutamente realista, ¿no? No para eso, pero en el medio aparecieron los celulares y nos mostraron que había juegos que podían ser muy entretenidos, la capacidad técnica no era muy grande, pero se veía muy bien. Y pensamos en ideas muy buenas. Fíjense la viborita que había en el Nokia, fue un juegazo. Y no tenía nada de gráficos, ¿bien? Pero la idea estaba muy buena. Entonces, la importancia de la idea de un proyecto ya empezó a ser, digamos, lo relevante, ¿sí? La idea empezó a tomar mucha relevancia. Bien, en la actualidad la calidad gráfica es muy valorada, no se deja de hacerlo, pero la idea se la está valorando mucho más. Y golpe a esto fue Minecraft, ¿sí? Minecraft que fue un juego que yo me acuerdo cuando empezó Minecraft todos decíamos, bueno, es un jueguito de cuadraditos. Bien. O sea, vos veías cuadraditos, no veías nada así, eh, unos gráficos 3D súper realistas. Entonces vos lo veías y decías, ah, ¿cómo puedes jugar Minecraft ese juego? Cuando tenés juegos con calidad gráfica superior. Eso empezaban a decir muchos. Hasta que se empezaron a dar cuenta que en la mecánica podés empezar a combinar, crear cosas, tenés un mundo abierto gigante, la creatividad explotaba porque podías hacer de todo y hasta podías crear máquinas adentro del juego y decir, epa, pará, esto es muy grosso. Y de repente empezó a crecer, a crecer, a crecer en público, hasta que, bueno, Microsoft fue y lo compró por $2.000 millones. El game designer dice que no, 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 no estaba, no podía, digamos, decirse que se sentía feliz porque vendió el juego, pero bueno, lo vendió. Y con $2.000 millones podés quedar tranquilo, yo creo. Y después dedicarte a hacer otras cosas, ¿no? Eh, así que fíjense cómo esa idea de juego, ¿bien? Estamos hablando de $2.000 millones, que es lo que valió Minecraft comercialmente para Microsoft, eh, como una idea de un juego, porque ahí no estamos hablando de gráficos, estamos hablando de ideas, fue súper, 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 súper popular en toda esa generación, quizás en algunos de ustedes, y, y fue una idea, bien, seamos realistas que fue una idea, porque a nivel de gráficos, digamos, generó un tipo de arte nueva, lo generó, bien. Eh, pero rompió los estándares. Mientras todos querían estar haciendo mejores gráficos, ellos querían hacer una mejor mecánica. Y ahí es donde hicieron la diferencia del juego. Si no, también fíjense, llegando ya, esto último, como para ir cerrando en lo que es la importancia de la idea del juego, de un proyecto de un juego, de Among Us. Bien, es un juego que tiene una idea que marcó la diferencia en la actualidad. Bien, en estos últimos meses, sí, es un juego que tiene 3 o 4 años, pero hasta que de repente lo empezaron a hacer visible algunos youtubers, bien, o twitchers, se empezó a hacer visible Among Us y de repente se dieron cuenta de qué buena que estaba la idea, bien, porque los gráficos, volvemos a lo mismo, no son los mejores del mundo, bien, de hecho, si nos ponemos a pensar, es como que los juegos con recontra capacidad gráfica, por un lado, es como que de cierta forma algunos opacan la idea potencial que tienen buena. Y estos juegos no requieren gráficos y de repente son multiplataforma, pero son súper entretenidos. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos pensar en un juego que sea entretenido, ¿bien? En un juego
que de hecho hoy en día se está apuntando mucho, y sobre todo por la situación que estamos pasando, un juego que permita socializar, que podamos jugar con nuestros amigos, ¿bien? O sea, antes nos podíamos juntar a divertirnos todos juntos y ahora no podemos. Entonces, el videojuego es ese espacio virtual que sí nos permite de cierta forma hacerlo. Y juegos que no piden calidad gráfica alta, se pueden jugar en un celu. Entonces, ya le quitamos un poco también esa barrera de que o tenías una consola de videojuegos de última generación o tenías una consola para jugar juegos súper potente. Entonces, esas barreras las sacamos de lado, entonces llega más gente y se torna más masivo un juego. Bien, y bueno, y como les digo, la idea, la importancia de la idea, la importancia de la idea en el proyecto es sumamente clave, bien, a la hora de hablar de un juego. Bien, entonces por eso la próxima clase vamos a pensar en crear una idea, bien, que sea muy creativa, ya van a ver, se van a sorprender de lo que pueden ser capaces, ¿sí? Y en solo un rato, imagínense si le empiezan a dedicar más tiempo a eso, para pasar después a hacer un juego. Bien, así, centrándonos un poquito en este tema de ideas, y esto estoy hablando de la proyección de ideas, les comento un poquito. Me pasa con mis alumnos en clase. Yo tengo una materia que se da en un segundo semestre. Entonces, en este segundo semestre los chicos tienen todas las expectativas y me dicen, es como que no aprendí mucho como para pensar que puedo crear un juego, como para pensar que tengo una idea creativa. No soy creativo, me dicen la mayoría. Y ese es un mito que hay que romperlo. El cerebro es como un músculo más, si no lo ejercitas no va a haber, digamos, no va a haber desempeño, ¿no? Entonces, si vos a tu cerebro le das la posibilidad de explorar esta parte creativa y de hacer cositas creativas, y encima tenés herramientas técnicas que te ayudan a potenciar un poquito más eso, te llevan a pensar en ideas muy buenas. Y la verdad que después de que yo en varias clases suelo hacer eso, esos talleres creativos, digamos, voy aplicando las técnicas clase a clase, y bueno, lamentablemente acá por una cuestión de tiempo no vamos a poder llegar a hacer ese ejercicio en vivo, pero sí les ofrezco que lo hagan y me lo envíen, así yo se los puedo ayudar a evaluarlo, no tengan miedo de mostrar sus ideas, bien, porque no es que alguien les va a ir a robar la idea porque se la muestren a alguien, así que quédense totalmente tranquilos en eso, que es también algo que siempre tenemos que desmitificar en la industria, que muchas veces la gente piensa, uy, si muestro mi idea, no, porque me la van a robar y después lo van a hacer, y no, quédense tranquilos, que como que todo el mundo está más pensando en hacer o encontrar una idea buena y que ese lo haga, ¿no? Porque es el que tuvo esa idea. Y me pasa con que los chicos terminan esas actividades y no, la cabeza les sigue volando y no los puedo parar. Tengo que cortar la clase, chicos, cortemos porque ellos siguen escribiendo y pensando en ideas y se recopan y después yo me encuentro con trabajos prácticos que digo, qué pedazo de juego que me están mostrando estos chicos acá que hicieron. O sea, no pueden haber hecho este juego tan rápido, tan... Y yo lo veo, esto no lo puedes dejar acá, esto no puede quedar acá, esto tenés que hacerlo. Bien, entonces eso es como les comentaba anteriormente, esto lo tenés que hacer. De hecho, algunos prácticos de los chicos, no solo míos, sino de otros profes, han terminado haciendo juegos. Bien, entonces eso, y son juegos, yo los he jugado, no porque sean mis alumnos, pero digo, está muy bueno esto. Bien, y veo que son juegos muy buenos. Y como les digo, siempre empiezan los chicos pensando, no tengo creatividad. Bien, entonces eso hay que desmitificarlo y como les digo, no solamente un game designer puede tener una idea, sino un artista, un programador, bien, cualquiera puede ser capaz en el rol del desarrollo de juegos de ser creativo. Bien, entonces eso es algo que vamos a potenciar la próxima clase y la que sigue les voy a enseñar a cómo quedar, no quedarnos con ese decir, ah, y esta idea, ¿y ahora qué hago? A ver, ¿y cómo describo lo que voy a hacer en el juego? Entonces, vamos a organizar un poco esa idea primero en un concept doc, así en forma general. Por un lado, las mecánicas, cómo se materializa esa descripción de la mecánica, de la comercialización, cómo vamos materializando todas esas cosas para poder llegar a tener un proyecto de una idea de un juego. Y después, si ese proyecto está aprobado, bueno, ahora bajemos eso, ahora pongámonos en el rol de game designer en el proyecto y hagamos el juego. Bien, eso es lo que nos queda por delante. Y así como para hacer un avance cortito, algo que prefiero que ya lo vemos la próxima clase, las fuentes de inspiraciones de ideas va a ser el troncal de nuestra próxima clase, ¿no? Empezar en inspirar, cómo nos empezamos a inspirar en otras ideas
por jugar a otros juegos, consumo de medio, bien, gustos personales, sucesos importantes en la actualidad, modas, bien, y muchas otras, y después vamos a ver técnicas de idea. Eso lo voy a pasar un poquito rápido, y como para ir cerrando, ya que nos quedan 5 minutitos, y ahí Noelia también nos va a comentar algunas cosas, respecto a lo que es la actividad que les dejo planteada para que empecemos a ver, digamos, sobre qué me gustaría hacer un videojuego. Bien, me gustaría un poco leer esos de sobre qué me gustaría hacer un videojuego, que ustedes también un poco de bajada, porque está bien, ustedes seguramente tienen la idea de decir, me gustaría hacer sobre esto, bueno, pero escríbanlo y ven que se van a encontrar con muchas otras cosas más una vez que le dan una bajada. No es lo mismo tenerlo en la cabeza a tenerlo en un papel. Entonces, por eso esta primera actividad los invito a que empiecen a escribir sobre qué les gustaría hacer el juego, porque eso es lo que va a dar el puntapié que en la próxima clase, cuando veamos la próxima clase, que vamos a taller de idea, ya esa es la base que va a ser la fuente de inspiración, que vamos a aplicar una técnica y que de repente pasó de ser un deseo de lo que me gustaría hacer a, mirá, tengo esto, bien, estoy cumpliendo mis propias expectativas, porque yo sé que, digamos, como hablamos recién, fuentes de inspiraciones. Muchas veces uno juega juegos de algo y dice, me encantaría hacer un juego de esto. ¿Entendés? O muchas veces consume medios, decir, mira, miro, no sé, bueno, lo que estuvo muy de moda estos últimos años, los zombies. Miro una serie de zombies y mira, que bueno, se me ocurría hacer un juego así de supervivencia y qué sé yo. Y esas motivaciones son espectaculares que las tengan, ¿bien? Y de hecho cada uno las tiene, pero solamente falta que, como siempre digo, falta que alguien les pregunte qué es lo que querés hacer para hacer un videojuego. Bien, siempre pienso que nos falta que alguien nos lo plantee y uno diga, está bien, uno cree que la tiene clara hasta que te lo preguntan y dices, bueno, a ver, ahora decilo. Y ahí es donde vos tenés que decir, bueno, no, si quiero hacer esto, bien, quiero hacer un juego de esto, bien, entonces, ¿por dónde arranco? Listo. Vamos a pensar en técnica de creatividad, que es lo de la próxima clase, y ahí, una vez que tengan planteado, digamos, una vez que tengan ustedes mismos han respondido esta pregunta, que no puede ser de forma única, ¿no? Me gustaría hacer de esto, esto, contar otras cosas sobre las que les gustaría hacer. Creo que ahí se les va a despejar mucho más el panorama. Bien, así que bueno, con esto vamos concluyendo esta clase número 1, bien, del curso de Introducción a Game Design. Ya vimos el panorama general, bien, ¿no? De todo lo que es la actividad del Game Designer, qué es lo que hace. Y la próxima clase ya vamos a empezar a introducirnos en la piel del game designer, porque en las próximas 3 clases, si vamos llevando las actividades como se las voy planteando, van a encontrarse en el ejercicio pleno del rol de game designer. Así que bueno, eso la verdad que me gusta después, está bueno para que cada uno también lo vaya experimentando. Bien, Ricardo, qué lindo lo que nos estás comentando sobre todo esto de los diseños, de los juegos, de todo lo referido al rol del diseñador. Incluso decías de que las chicas tengan algunas ideas, de que estén participando, se sumen a pensar y ser creativas en decir qué se puede hacer y qué juego tenemos como ideas, que yo creo que a todos se nos ocurre, che, tendría que existir un juego que haga esto, un juego que uy, haga sí, eso es lo genial. otro, Sí, sí. pero, o sea, siempre está, incluso una de nuestras alumnas, que es Val, que nos ha estado acompañando durante todo el transcurso de TecnoFam en cada uno de los cursados, con la profe Nati nos comentaba que tenía pensado una idea sobre lo que es un juego del COVID, Ajá, de la pandemia que estamos atravesando y del virus, sí. y de cómo crear una vacuna, que mientras se va creando esa vacuna, se van subiendo puntos para eliminar al virus. Yo creo que más en esta pandemia y en toda la situación y todo lo que estamos atravesando, creo que la imaginación y la creatividad y todo lo que conlleva se va llevando más adelante, se va fortaleciendo. Así que bueno, es una de las cosas que nosotros queremos Sí, y que se sumen, ¿no? bien, sí, sí, bueno, justo eso que vos me decís, mira que justo, ¿no? Con esto, porque una de las inspiraciones, de fuentes de inspiración y idea que vamos a dar la próxima clase es sucesos de la actualidad, que muchas veces nos inspira. Y estos juegos inspiran al jugador, ¿bien? A hacer bien las cosas muchas veces, ¿no? Porque por ahí muchos de estos juegos que son
hasta educativos, que te van planteando un escenario real y te va diciendo cosas cotidianas que uno por ahí no tiene en cuenta y ahí se empieza a veces a dar cuenta, pero mirá qué importante esto. Entonces, bueno, eso está buenísimo, ¿no? Está muy bueno incluso de que saber que hay juegos que ayudan al, a gente que tiene algunas discapacidades, a personas que tienen que desarrollar sus habilidades cognitivas, a incluso hasta los abuelos que tienen que enfrentar alguna enfermedad como es el Alzheimer, que crean juegos como por ejemplo los crucigramas y cosas que ayudan a la habilidad mental de las personas. Y también los juegos de estrategia que son bastante, por algún estudio leí que los juegos de estrategias fomentan y ayudan a las personas a desarrollarse y cómo afrontar algunas situaciones en la vida. Así Sí. que también eso está muy bueno. Eh, Sí, vos sabés que justamente eso que decís es importante porque hay estudios, hay varios estudios, siempre aparecen estudios de todos lados, ¿no? Pero si uno se pone a pensar en la realidad, a ver si verdaderamente es así, lo que demuestra que los videojuegos, o el jugador de videojuegos, pero de hecho en Estados Unidos hay, y, digamos, una tendencia en lo que es recursos humanos, a tomar gente que juegue videojuegos. O sea, una de las condiciones es que se sepa jugar videojuegos. Y capaz que vos decís, pero yo vengo a cumplir un rol de administrador en una cadena de supermercados. ¿Para qué querés que juegue videojuegos? Te dicen. Lo que pasa es que el videojuego lo pone al usuario constantemente, y sobre todo muchas veces los de estrategia y rol, a aprender a tomar decisiones en poco tiempo. Entonces el juego muchas veces te lleva a que, como los de estrategia, tengas que tener en mente todo el escenario, digamos, todo lo que están haciendo los demás, lo que estoy haciendo yo, cómo es mi situación real para tomar una decisión ante una crisis. Y es como que si todo el tiempo te estás ejercitando en hacer eso, es como que ya estás preparado, digamos, para poder tomar decisiones adecuadas ante la presión en poco tiempo, ¿no? Aunque sea un juego, pero mentalmente estás un poco más preparado ante esas situaciones, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y la diferencia que hacía dentro de lo que es el Minecraft y el Among Us, que son ahora los juegos más, más importantes y más Sí, impactantes, es el hecho de, como decías vos, que no son tan gráficos, tan demostrativos, como hay veces que necesitamos un juego que sea un diseño 3D, que tengamos posibilidades de varios escenarios, varios lugares. sí, De ver esto, de cómo se atrae a las personas a jugar esto con solamente la funcionalidad, o sea, de decir que este es el juego, este es el objetivo y así lo tienen que sí, jugar y encima el juego en equipo. claro. Bueno, mira, muchas veces, y de juego en equipo, tenemos muchos casos de eso, y también en lo que es individualidad, motivadas por el entorno, ¿no? Como para cerrar esto, que es algo que siempre les doy un ejemplo a mis alumnos. Candy Crush fue un Un recontra éxito. éxito, ¿no? Un juego que facturaba $500.000 semanales, con eso decimos todo. O mensuales, pero bueno, $500.000, $500.000 en varias veces es un número interesante para cualquier empresa. Ese juego, muchos llegaron a decir, no, es adictivo porque tiene caramelito de colores. No, no era así. O sea, si uno se pone a analizar, atrás hay un trabajo, yo ya lo llevaría a un nivel de ingeniería del game designer, porque está todo tan bien pensado para que el jugador siga jugando, compita con sus amigos, pida vidas y te encontrés con una mecánica que es bastante simple, pero está todo el entorno alrededor de esa mecánica muy bien pensado para que vos te enganches con el juego. Y tampoco, bueno, gráficos 2D lindos, pero no salías de esa cajita cuadrada que movías cosas. Entonces vos decís, ¿cómo alguien puede hacer algo tan, digamos, muy bien pensado y que tenga un éxito que tuvo, ¿no? Y así hay un montón de casos de juegos súper, Sí. súper exitosos y vos decís, bueno, lo importante es que han pensado una muy buena idea. Y la imaginación de cada uno, ¿no? Que también juega un rol importante, incluso entre lo que es el rol del diseñador de decir, pongamos incentivos o pongamos moneditas que se tienen que comprar, incluso hay juegos en los que las monedas virtuales del mismo juego se compra con dinero real. Y ahí es como que también las empresas ganan y también la idea de los personajes, de la creatividad y todo, es gracias al diseñador, la persona que está atrás de una idea impresionante. Así que bueno, eso queremos
incentivarlas a decir, anímense, imaginen, porque es una cuestión de imaginar y de ver y de analizar todo el entorno que tenemos, incluso no solamente nuestro entorno, sino que el afuera, para ver en qué podemos hacer un video. Y algo muy importante que nos decías, Ricardo, al igual que nos dijo Nati en la última clase, es la cantidad de mujeres que consumen los videojuegos. Porque ya no es Sí, un sector masculinizado que solamente lo juegan hombres o que lo juegan solamente adolescentes, sino que lo juegan de todas las personas de todas las edades y están compitiendo un 50 y 50 para ver quién sí, realmente juega más y quién no. sí. Y, y también incentivarlas a que, sí, decime. No, sí, eso, no, decía eso y no sé si es por el lado que iba a incentivarla al desarrollo también, ¿no? Sí, totalmente. Y Sí, también para que se animen a incursionar, y algo que también Nati nos dijo, que hay recursos humanos muy limitados para un ámbito y un sector que necesita muchos recursos y muchos profesionales, y muy pocos mm, son mujeres. Así que bueno, sí, tal animarlas cual. a eso, a que se sumen. Nos vemos la clase que viene. Ricardo, ¿qué vamos a ver la clase que viene? Bueno, la clase que viene vamos a encarar lo que es las fuentes de inspiración que nos llevan a tener ideas. Y mira, justo con el ejemplo que vos tiraste, esto de que hay cosas que nos inspiran a poder hacer un juego. Con este ejemplo que tiraste fue genial. Y vamos a ver un poco esas cosas que nos motivan, nos inspiran a hacer juegos, y de ahí vamos a pasar a hacer una especie de tallercito de creatividad donde les voy a mostrar un par de técnicas, contar cómo las pueden llevar adelante cada uno en su ámbito, y cómo hay algunas que se pueden hacer de forma grupal, otras que se pueden hacer de forma más individual, y bueno, si tienes grupos de WhatsApp, por ahí se pueden juntar con un par así virtualmente, ¿no? Obviamente, hacer alguna de estas actividades para generar ideas. Y vamos a ver cómo podemos llegar a tener una muy buena idea de juego y ojo que no nos encontremos con un juego que después termine siendo producto en el mercado, ¿no? Totalmente viable para el Sí, mercado y para todos los consumidores. Así que bueno, también algo que vimos en el taller de producción, que siempre trabajar en equipo también funciona, aparte de que sí, me parece de Ricardo, que muchas mentes piensan mejor que una, aunque hay gente que con una solamente piensa un montón, sí, así hay que gente. tampoco. Sí, sí, sí. Así que Pero, a invitarse, a conocerse y a ser parte. ¿Qué me querías decir, Ricardo? no, bueno, justamente, no, terminá después te comento lo justo con lo que estás diciendo. Quiero decir tu idea. Que Mm, está el grupo de WhatsApp disponible, las chicas están jugando al Among Us, está el grupo de Discord que una de las chicas también creó para que se puedan conocer, para que puedan también vincularse, animarse y apoyarse una a las otras. También es muy importante decir que si no son de la provincia de Córdoba, no hay ningún problema. Está habilitado el formulario de inscripción para que se anoten y nos digan de qué provincia son y sumarse, como siempre, esto no es excluyente para chicas cordobesas, sino que queremos acortar la brecha de género digital en todo el sector, no únicamente en Córdoba, sino que en Argentina en general. Así que decirles eso, decirles que cualquier duda o consulta, cualquier idea o cualquier cosa en la que nosotros podamos ayudar, nos escriben a consultas.tecnofam.com, tanto el equipo de Tecnofam como Ricardo vamos a estar contestando. Y Ricardo, no sé qué nos querés comentar. quiero lo último, esto, justamente un poco esto de que, a ver, ya son tres cosas que me gustaría agregar. Esto de que ya la barrera, esta pandemia nos enseñó algo que en el mundo informático, sobre todo en el ámbito más profesional informático, lo veníamos viendo. O sea, no hay distancias ahora con que hay conexiones. Entonces podemos estar conectados con todos de donde estemos, que eso es lo más importante. Las mujeres están teniendo un rol muy importante, hay mucha participación. Tengo muchas alumnas mujeres que están liderando proyectos. Y de hecho, tengo un par que están en empresas muy importantes laburando. Entonces, cuando por ahí antes se tenía la idea de que eso no era posible, eso es, hay que tenerlo totalmente descartado. Eso ya no va más. Pensar que la mujer no puede ocupar un rol importante en la industria, eso ya es cosa del pasado, totalmente, afortunadamente. Y entonces, que se animen, porque por ahí uno piensa un videojuego como era, hasta cuando yo era chico, que eran solamente las grandes empresas pueden hacerlo, eso ya desapareció. Bien, ahora van a ver con las herramientas que van a aprender en el curso, si se animan y se ponen y se enfocan un poco en hacerlo,
van a poder hacer un juego. Quizás el juego cuando lo terminen no sea para decir, con esto puedo salir a facturar millones, pero sí para decir, tengo el juego, lo hago, y hasta quizás una empresa lo agarre y diga, no, che, pará, hagámoslo comercial, terminemos este proyecto, cerrémoslo y metámoslo al mercado a comercializar, porque hay muchos juegos que pasó eso, hay juegos grandes en la industria. Bueno, Flappy Bird, seguramente lo habrán escuchado nombrar hace un tiempo, fue un éxito así, muy boom cortito, fue un poco así, ¿no? Es un juego, pum, pum, un juego que lo puso hacer un tipo en su casa, lo terminó en el mercado y facturó millones. O sea, todo es posible. Bien, hay que ponerle un poquito de fuerza y llega eso. Y no solamente para ver, de llevar el juego al mercado, sino también para una superación personal, ¿no? De decir, creé Mm. un juego, creé un Sí, videojuego que es totalmente viable y que se puede llevar si tengo a un productor, si tengo a un programador y un artista que apoyen esto, de llevar adelante ese juego. Así que de eso se trata esto de Tecnospam, de animarlas bien, y decir que se puede hacer y por qué si otro lo hizo, por qué yo no. Así tal que cual. Mira, hasta para mí es un orgullo cuando tengo el prototipo de algún proyecto de videojuego, lo tengo y decir, che, mira, tengo un juego que hice yo. Mira, y eso es, digamos, no es por más que uno ya haya hecho un par de cosas, decir, hiciste algo como siendo algo cotidiano. No, para mí sigue siendo un orgullo la primera vez que termino mostrando algo. Entonces piensen que si pueden hacer ese juego, aunque sea chiquito, que funcione lo simple en el teléfono, va a ser una cosa espectacular. Lo van a disfrutar un montón, van a ver. bueno, con eso nos quedamos. Nos vemos la clase que viene cuando todo, las ideas ya tengamos algo pensado para que Ricardo nos siga explicando sobre este rol de diseñador de videojuegos. Ricardo, nos vemos el jueves. Bueno, nos Muchísimas vemos. gracias. Nos vemos la clase que viene. Nos Chao. vemos, muchas gracias. Gracias, saludos a todos.